Hola, ¿cómo han estado, iglesia? Dios les bendiga, es un placer nuevamente saludarles por este medio de comunicación. Espero que se encuentren bien, felices, gozosos. Dice el Señor que estemos gozosos en medio de toda tribulación. Y yo sé que el pueblo de Dios se goza las tribulaciones porque sabe que va a haber victoria. Dios te bendiga. Yo quisiera hacer una oración contigo en esta hora para poner todo en las manos de nuestro Dios y sea su Espíritu Santo el que ilumine nuestra vida a través de su palabra. Inclina tu rostro ahí donde te encuentres y dile: bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta hora. Mi Dios, nos despojamos de todas las cosas, Señor, que hay a nuestro alrededor y nos queremos conectar con tu Espíritu Santo. Que Él guíe nuestra vida, que Él nos ilumine, mi Dios, y que sobre todas las cosas, Señor, fortalezcas nuestra vida en nuestro diario vivir. Solamente tú lo puedes hacer y solamente a ti, Señor, te lo pedimos, Padre, porque tú eres el Dios todopoderoso que toma la situación, Señor, de nuestra vida. En cada momento, Señor, de adversidad, tú estás con nosotros. Gracias, mi Dios. Espíritu Santo, enséñanos en esta hora lo que hayamos de aprender de tu palabra, Señor, y ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, hoy es un privilegio volver a estar con ustedes a través de este medio de comunicación. Y ya que hemos puesto todo en las manos de Dios, yo quisiera llevarte a un texto, primeramente, que se encuentra en Mateo, en su capítulo 11 y en sus versículos del 15 al 17. Quisiera que pusiéramos atención en esto porque esto es de gran enseñanza a nuestra vida. Dice así: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compararé esta generación? Hablando el Señor Jesús. Dice: es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no os lamentasteis. El Señor Jesús dice que vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y le decía: en espíritu tiene. Y dice que vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y es amigo de publicanos y de pecadores. Y ustedes no entendieron la venida o la visitación de ese tiempo. Juan el Bautista preparándole el camino a nuestro Señor Jesucristo, y dice que tocaron flautas y hicieron caso omiso. Vino el Señor Jesús y por lo consiguiente se portaron indiferentes. Y el Señor Jesús dice: ¿a qué compararé a esta generación? Tú y yo somos esta generación. Tú y yo somos esta generación por la cual nosotros tenemos que buscar día con día la enseñanza por medio de la palabra del Señor. Por esto este día he titulado este tema ceguera espiritual, porque dice que lo compararía a unos muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, pero de ahí no pasa nada, porque dice: yo les toqué esa flauta para que bailaran y se quedaron indiferentes. Y la palabra de Dios no es para quedarse indiferente. La palabra de Dios es para que tú estés atento y esa palabra redarguya tu vida, tu corazón, porque dice la palabra de Dios que su palabra no vuelve vacía, sino que es enviada con un propósito a la vida del oyente, ya no del creyente, del oyente. Porque el Señor sabe la necesidad, el Señor sabe tu vida, sabe por qué circunstancias estás pasando, entonces Él envía su palabra. Una palabra quizás cuando estás uno en pecado, una palabra de exhortación, una palabra que te convenza de ese pecado para que te apartes y vuelvas al camino de Dios. Quizás a veces estamos pasando por situaciones de dolor y el Señor manda la palabra de consuelo. Y así es Dios. Dios en cada momento de nuestra vida, Él tiene una palabra para nosotros, día con día y momento a momento, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz hasta nuestros días. Y entonces, así es, ceguera espiritual. Es como alguien que se porta indiferente, como lo que yo estoy hablando ahorita, y quizás haya por ahí alguien que está oyendo, pero
está muy indiferente, él se está ocupando en las cosas quizás que están a su alrededor. Y la palabra de Dios se tiene que escuchar, se tiene que meditar para que cause efecto en nuestra vida. Dijo el Señor Jesús: ¿a qué comparar esta generación? Y si el Señor estuviera ahorita diciendo: ¿a qué comparar esta generación? Una generación que le tocó pasar por una pandemia, quizás fue mundial, en unos países pegó más, en otros países pegó menos, pero yo te quiero hacer esta comparación. Si el Señor Jesús en ese momento le dijo a estos jóvenes: ¿a qué comparar esta generación? Hoy dice el Señor: ¿a qué compararé esta generación? Una generación que nos tocó vivir una pandemia, o nos está tocando vivir, todavía no es ya un semáforo verde, todavía estamos en algo de advertencia. Esta pandemia que vino fue como una ola, un viento fuerte que sirvió para dos cosas: que los que estaban firmes se mantuvieran firmes, pero los que estaban medios tibios, los que estaban medios indiferentes, a esos hizo retroceder, como que los desanimó esta pandemia. Entonces esto es un autoanálisis de tu vida y de mi vida. ¿Cómo estamos viviendo realmente? ¿Con pisadas firmes o con pisadas livianas? Porque la ceguera espiritual, eso es lo que trae, indiferencia. Una ceguera espiritual es la que la palabra de Dios no penetra realmente hasta donde quisiera penetrar, hasta un corazón, hasta hacerlo sensible. No insensible, sensible a la palabra de Dios. Esta pandemia nos debilitó, sí, pero no nos tiró. Seguimos firmes. Y aquellos que debilitó, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Siguen buscando de Dios? ¿O voltearon su rostro hacia otro lado y no saben ya más de Dios? Nosotros tuvimos que cerrar un auditorio por normas sanitarias y hacer obedientes a nuestras autoridades. Pero la iglesia que eres tú no se cierra. La iglesia que eres tú y la iglesia que soy yo sigue adelante. Era una buena oportunidad que estuviéramos en casita hojeando su palabra, orando. Quizás a veces no puedes ayunar, pero los que pueden ayunar pues ayunaban. No sé qué hizo toda la congregación. Si seguimos las normas establecidas que dice Juan 5:29 o 5:39, donde Él nos invita a que nosotros escudriñemos la Escritura y dice que ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y ahí tenemos la vida eterna. No la tenemos en estas 4 paredes que vemos, porque esto se cerró, pero la palabra de Dios no se cierra. La palabra de Dios sigue activa día con día y momento a momento. Pero a veces muchos no entienden que la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Dice el Señor que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y Pablo lo tenía bien entendido. En Romanos 8:35 dice: ¿quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Y él da unos ejemplos. Él da unos ejemplos muy claros y da una lista. Dice la palabra: ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Hambre, angustia, tribulación. Y empieza a dar una lista de ciertas cosas de las cuales esas cosas pueden pasar, pero no nos pueden separar de un amor de Cristo. La fe y la esperanza siguen permaneciendo. Solamente que si somos indiferentes, entonces llega a nuestra vida la ceguera espiritual de la cual nos está hablando. ¿Quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Ni aun la muerte, porque dice el Señor que el que está muerto pero cree en Él, vivirá. No nos puede separar nada, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni la pandemia que estamos pasando no nos puede separar, no nos puede enfriar. Tenemos que seguir adelante. Esto no se acaba. Esto va a terminar hasta que el Señor lo decida y te llame a su presencia. Solamente así va a acabar esto.
Pablo lo sabía bien y por eso decía, a mí ningún naufragio, ninguna hambre. Él decía, yo sé vivir en escasez y también sé vivir en abundancia. A él no le interesaba cómo podía vivir. A él lo que le interesaba era predicar la palabra. Y dice, ay de mí si yo no predicar el evangelio. Y nosotros ya estuvimos mucho tiempo encerrados en casita, como mandaron las normas de salud. Y ahora a nosotros nos toca ya empezar a despertar de esta situación por la que nos hizo pasar esta pandemia. Pero el fuego del Espíritu Santo no se apaga. Ese sigue adelante. Sigue con aquellos que buscan y anhelan su presencia. Dice la palabra de Dios que es necesario que se adore al Padre en espíritu y en verdad. Ciertamente este lugar nos sirve para juntarnos y para adorar juntos, para tener una misma mente, un mismo corazón y un mismo propósito para elevar nuestra alabanza a Dios. Sí. Pero en tu casita es individual con tu esposa, con tus hijos, o tú solo en tu cuarto. Dice el Señor, entra a tu cámara y enciérrate. Y el Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Pero Él no dice que dejemos a un lado la palabra por ciertas circunstancias que pasan alrededor nuestro. Él quiere que nosotros sigamos adelante. Sigamos adelante. Porque Él dice que somos una iglesia victoriosa, porque Él nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria. Y en 2 de Corintios 4, 3 y 4, dice la palabra de Dios, yo lo quiero buscar y te lo voy a leer. 2 de Corintios, por favor, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Entonces vamos a ver si está encubierto o eres indiferente. El 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces la ceguera espiritual dice que el diablo, el maligno, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Y yo te decía que esta pandemia nos sirve para reflexionar. ¿Ciertamente estamos firmes? ¿O ciertamente esto nos hizo retroceder un poquito a tal grado de que dice el Señor que si ponemos las manos en el arado y volteamos hacia atrás, no somos dignos de ser llamados sus hijos? Entonces la meditación de esta hora es para que nosotros hagamos un hincapié en nuestra vida, nos sentemos ya sea en tu silla, en tu sillón y meditemos en la palabra. ¿Hasta dónde nos ha llevado esta pandemia? Muchos quizás han muerto físicamente y muchos han muerto físicamente porque se han dejado enfriar. Si hay una fogata y se quita un leño de la fogata y se pone aparte y no se vuelve a poner en la hoguera, ciertamente se va a apagar. Y los que están juntos van a permanecer encendidos. ¿Qué leño eres tú? ¿Del que está en la fogata o del que se quitó de la fogata? Porque dice el 4, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la palabra de Dios. Para que no se les resplandezca, para que no se salven. Solamente la luz de Jesucristo quita esa venda de los ojos, quita esa ceguera espiritual. Pero a veces no nos damos cuenta, creemos que estamos bien, que por ahí buscamos de vez en cuando del Señor y no es así. Tú y yo comemos 3 veces al día. ¿Y cuántas veces alimentamos el espíritu al día? Entonces ahí vamos a ir autoanalizando nuestra vida. Porque esto que pasamos de la pandemia no puede ser que estemos indiferentes a las cosas de Dios y nos ocupemos más en las cosas que dicen los noticieros de cómo va esto en la tierra. La iglesia del Señor siempre tiene que vivir en victoria. Tenemos un Dios victorioso. No tenemos un Dios de derrota, tenemos un Dios victorioso. Y la iglesia tiene que buscar día con día la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hebreos en su capítulo 12, en su versículo 2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe.
Y yo te pregunto, ¿hasta dónde está tu fe? ¿Qué capacidad tienes de fe? ¿Qué medida de fe tienes o estás viviendo con esa fe? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. No podemos permanecer indiferentes. No podemos permanecer indiferentes. No podemos acostumbrarnos a tener cierta visión nublada de las cosas de Dios. Nosotros tenemos que avivar ese fuego y por medio de la luz de nuestro Señor Jesucristo, una ceguera espiritual tiene que huir. Porque ya no va a estar en tinieblas. Ahora la luz de Jesús resplandece su rostro. Dice que cuando Moisés subió al monte y estaba con Dios, y dice que cuando él bajó, dice que su rostro resplandecía. A tal grado que la gente lo veía y dice que él se tuvo que poner un velo para que ese resplandor no fuera tanto. Qué maravilloso es Dios cuando está uno en la comunión con Él, que hace que tu rostro resplandezca. Que no haya tinieblas, que no haya ceguera, sino que haya victoria. Que haya victoria. En el capítulo 6 de Mateo 6, 22 y 23, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces tenemos que mirar, valga la redundancia, lo que estamos viendo. ¿De qué te llenas? ¿Qué es lo que llama tu atención? El versículo que leímos atrás decía, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y la luz quiere decir que no hay tinieblas, porque la luz ilumina toda tu vida. Y entonces ya no se puede permanecer indiferente porque tu cuerpo está lleno de luz. Pero, dice el 23, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hay dos cosas en estos dos versículos. Si tu ojo o si mi ojo es bueno, dice entonces todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y es lo que yo decía, ceguera espiritual. Algo que estamos hablando y la gente se le hace indiferente. Algo que se está predicando y la gente se está durmiendo. Algo que estamos predicando y hay alguien ahí poniendo su atención en otras cosas y no en las de Dios. Y eso es lo que dice, que si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. ¿Quién te podrá quitar esas tinieblas de tu vida si haces un caso omiso a la palabra de Dios? Nadie te podrá quitar esas tinieblas de tu vida. Nadie. El mismo Señor Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en ese hoyo. Así que es necesario que esto se reactive, es necesario que busquemos la luz de Jesucristo, que ilumine nuestra vida, que ilumine nuestro caminar, que ilumine todo lo que nosotros vayamos haciendo en esta vida, que ilumine a mi esposa, a mis hijos, a mis parientes, a mi casa, a mi mamá, a mi papá. Eso es cosa de nosotros. El Señor ya nos dio esa victoria en la cruz del Calvario. Acabamos de pasar lo que se conoce como la Semana Santa o como la Semana Mayor, donde el Señor Jesús ya triunfó en la cruz y ahora ya nos dio, ya no andamos en tinieblas, ya nos dio la luz resplandeciente. Ya no podemos ser ciegos o guías de ciegos. Yo no puedo ser ciego y guiar a mi familia también en una ceguera espiritual. Yo tengo que tener este ojo, como dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz.
Y es necesario que nosotros reactivemos todo esto para que nuestra vista y nuestro cuerpo esté lleno de luz. Y así poder guiar a la familia a la luz de Jesucristo. Hay cosas que nosotros debemos de autoanalizarnos. Si esta pandemia nos trajo consecuencias espirituales, ya no te digo físicas, o si esta pandemia nos hizo más fuertes, nos reafirmó, o estuvimos buscando su presencia del Señor de rodillas y diciéndole: Señor, yo sé que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente, Señor, y tú me guardarás de toda cosa vana. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y esas son las palabras que salen de tu corazón porque tú las has leído, porque tú has tenido un momento de intimidad con Dios, has permanecido en su palabra, y entonces el Señor te da la palabra y la palabra se declara y la palabra surge el poder de Jesucristo. Esas son las cosas que se hacen en tiempos de pruebas o de tribulación. Si aunque no hubiera pruebas, pero nosotros estamos confiando en el Dios de poder, en el Dios que formó tu vida, en el Dios que formó mi vida, en el Dios que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y no puede haber tinieblas en el Señor, porque nosotros tampoco, dice, debemos de tener tinieblas porque somos el reflejo de nuestro Dios. Somos el reflejo de nuestro Dios. Hay un salmo precioso que se encuentra en el capítulo 119, en su versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Y luego termina diciendo: y lumbrera mi camino. Hay cosas que debemos de analizar. Mucha gente está caminando en tinieblas, a ciegas, porque no ha tomado la palabra de luz. Y este capítulo 119, su versículo 105, nos da un ejemplo de cómo debe de ser tu caminar, cómo debe de ser tu momento con el Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y después termina diciendo: una lumbrera a mi camino. Entonces ya no puedo yo tropezar. Y no puedo ser indiferente, porque ahí está una lumbrera a mi camino, de la cual me quita toda tiniebla, me quita toda ceguera espiritual. Y yo puedo caminar por ese camino de justicia y rectitud. La palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego dice: en guardar su palabra, en hacer su palabra, en meditar en su palabra. El Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, te voy a lavar los pies. Te voy a lavar los pies. Y Pedro dijo: Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y dijo el Señor Jesús: si no te lavare yo los pies, Pedro, no tendrás parte conmigo en mi reino. Y Pedro, espantado, dijo: no, pues solamente no me lave los pies, lávame la cabeza y las manos y el cuerpo. Y empezó Pedro a decirle todas estas cosas al Señor Jesús. Y dijo el Señor Jesús: ustedes ya están limpios por la palabra. Y si tú, amigo, hermano, escuchas la palabra de Dios y te vuelves hacedor, tú vas a estar limpio por la palabra. No va a haber tinieblas en tu vida, porque la palabra de Dios ilumina tus pasos, ilumina tu camino. Así es de hermoso Dios, solamente que no seamos indiferentes a los momentos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llama, nos capacita, pero también nos redarguye de pecado. Nos guía a la verdad que es Jesucristo. Es el consolador de nuestras vidas. Cuando estamos pasando por tiempos de pruebas o de aflicciones, el consolador está a nuestro lado. No estamos solos. Cuando estuvo muy fuerte esta pandemia, no estuvimos solos. El Señor estuvo con nosotros. No pusimos los ojos en las noticias de afuera, pusimos los ojos en el autor y consumador de la fe. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros estemos firmes, creyéndole a Él, que Él puede cambiar todo el panorama oscuro que se ve en el mundo. Él lo puede cambiar en una luz admirable, en un resplandor de su gloria.
pero también quiere que nosotros tengamos un corazón sensible, un corazón donde penetre su palabra. Dice la palabra de Dios que su palabra es como una espada de doble filo. Parte arriba y parte abajo. Penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. Esa es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios viva y eficaz. Ahí vimos Juan 5:3 donde decía el Señor, ya están limpios. Y quiere decir que el Señor Jesús capacitó a estos discípulos los 3 años o 3 años y medio que estuvo con ellos y sus pecados fueron perdonados. Porque mucha gente decía, ¿quién es este que perdona pecados? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene el poder. Y por eso le decía a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y nosotros tenemos que estar limpios por la palabra de Dios, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestras fallas. Señor, te he fallado. Dice la palabra de Dios que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, mas el que lo encubre a condenación. Y nosotros no somos el que encubre el pecado, nosotros no somos los que hacemos cosas en lo oscuro, nosotros somos los que caminamos de día para no tropezar de noche. Nosotros tenemos que caminar con paso firme y con la confianza de la cual el Señor ya nos ha capacitado. Y sabes que si vamos caminando por ese camino de luz, entonces estamos haciendo su palabra, estamos haciendo lo que Él dice. Y es algo muy importante lo que te quiero hablar en el libro de los Hebreos. En su capítulo 10, en su versículo 22 y 24, dice, cuando tú ya estás caminando por ese camino de luz, que ya no hay tinieblas en ti, dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y hay un consejo de parte de Dios, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego dice que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Termina este versículo diciendo a las buenas obras. Y el 25 dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hay unos consejos muy básicos, muy prácticos, de los cuales nuestro Dios nos anima y dice que nos mantengamos firmes sin fluctuar, sin que ya no te vayas para allá ni para otro lado, sino que estés firme, que aunque vengan las olas y ese viento fuerte, no te muevan, sino que permanezcas firme, dice, y sin fluctuar, dice con la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios quien lo prometió. Y nos tenemos que considerar unos a otros. A veces no nos vemos en toda la semana, a veces ya no podemos visitarlos en su casa, no sabemos cómo están pasando las cosas, pero dice el Señor, nos tenemos que estimular al amor. Al amor. ¿Y sabes por qué al amor? Porque el amor es el que va a permanecer. Dice que las lenguas terminarán, pero el amor permanecerá. El amor permanecerá. Además dice que en del amor dice que nosotros tenemos que tener unas buenas obras. Unas buenas obras. No simplemente sentarnos a oír la palabra, sino capacitarnos para que ese amor de Dios se desborde en nuestro corazón y nosotros para con los demás. Estimularnos al amor. Quizás a veces muchos ya perdieron la brújula, ya perdieron lo que significa el amor, pero a nosotros nos toca estimularlos en el amor. Y termina diciendo el 25, no te dejes de congregar. Hermano, hermana, si hasta ahora no has venido, este lugar ya está abierto, no has venido, ven, te estamos esperando. Queremos estimularte al amor de Jesucristo,
a que juntos elevemos una alabanza a Dios, un ruego, una petición por tu vida, por tu familia, no sé, por las cosas que estés pasando. Eso es estimularnos al amor, pero también que tenemos que estar congregados, juntos. Lazo de 3 dobleces no se rompe pronto, sino que permanece. Y eso es lo que nos toca a nosotros como hijos de Dios. Estimularnos al amor, sacar todas las cosas y que toda tiniebla huya de nuestra vida. Yo quisiera que si me regresabas a Mateo 11. Te voy a leer Mateo 11. Con ese versículo empezamos. Yo voy a leer 11, del 11 al 17. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibir el que es aquel Elías que ha de venir, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Y como vimos en el texto inicial que dice el Señor Jesús, ¿a qué compararé esta generación? ¿A qué compararé esta generación? Yo quisiera que el Señor nos comparara a una generación que se esfuerza, a una generación que busca su rostro, que nos comparara a una generación que ama su venida, que nos comparara a una generación que nos amamos, que nos comparara a una generación que está buscando su rostro y que siempre tiende su mano para ayudar. Esa es una generación que yo quisiera que el Señor nos comparara. No como la generación de Noé que hizo casos omisos para cuando iban a construir el arca. No, ni a esta generación de jóvenes que les tocaron y fueron indiferentes a la palabra de Dios. Yo quisiera que nosotros meditáramos en esta hora lo que fue este tema, esta palabra, esta meditación de lo que Dios quiere quitar de tu vida, pero tú también tienes que poner esa parte de decirle, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad y no la mía, para que el Señor empiece a limpiar todas estas cosas y nosotros nos sigamos estimulando al amor y a las buenas obras. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo va a estar iluminado con su luz admirable. Yo quisiera que hiciéramos una oración y pusiéramos todas estas manos de Dios. Yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. 2, 3, 4, yo creo que sí van a hacer un hincapié en su vida y van a meditar cómo estamos viviendo esta vida. Y esta generación nosotros tenemos que cambiarla por medio de la palabra de Dios. Inclina tu rostro, bendito Padre. En esta hora, mi Dios, te doy gracias por tu palabra, por la ayuda del Espíritu Santo, mi Dios, en el cual Él habla a nuestra vida y nos redarguye, Señor, nuestro corazón. Aun cuando estoy hablando esta palabra, Señor, el Espíritu Santo redarguye mi corazón. Y Padre, y queremos hacer los ajustes necesarios. No queremos ser indiferentes, mi Dios, para que nuestros ojos se cierren, Señor, y venga esa ceguera espiritual, Señor, sino que caminemos en tu luz admirable. Que estemos siempre, Señor, preparados, Padre. Que pongamos siempre los ojos en lo alto, mi Dios, porque de ahí vendrá nuestro socorro, Padre. Ayúdanos día con día, Señor, y momento a momento. Señor, tú dices en tu palabra que tú eres el Dios que nos sostiene de tu mano derecha. Y no caeremos, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido por la vida de mis hermanos que oyeron este mensaje. Que tú, Señor, les ayudes en su diario vivir. Que tú, mi Dios, que ese Espíritu Santo, Señor, esté en ellos, Padre, día con día, Señor, como apoyo, como ayuda, porque dices que eres el consolador de nuestras vidas, mi Dios. Y que siempre, Señor, tengamos, Señor, siempre una palabra de gratitud hacia tu presencia, mi Dios.
Cuando estemos pasando por lo bueno, por lo malo, sabemos que estamos, Señor, contigo y que el mundo no nos puede vencer porque somos tuyos, mi Dios. Yo bendigo la vida de mis hermanos, Padre, y te pido que abra la ventana de los cielos y les derrames tu bendición hasta que sobreabunde, mi Dios. Te damos honor y gloria, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.